se basa en una tasa de crecimiento muy optimista, lo cual no deja de ser preocupante por si esos objetivos no se cumplen o si entra en un incumplimiento de objetivos meta. La agrupación parlamentaria del Partido Nacional rechaza absolutamente toda creación de nuevos impuestos, preocupándose por un incumplimiento también de campaña electoral realizada por el partido de gobierno. La regla fiscal se debilita en este proyecto de ley, eliminando la esencia de la misma, que fue aprobada en este Parlamento y luego fue refrendada por toda la población en el referéndum de la LUC. Estamos escuchando al diputado del Partido Nacional, Sebastián Andújar, y sus planteamientos con respecto a la ley de presupuesto que ha puesto sobre la mesa el gobierno y que se está discutiendo en la Cámara de Diputados. Y para hablar sobre el tema estamos con el diputado Mario Tucci del Frente Amplio. Bienvenido. ¿Cómo estás, Aldo? Buenos ¿Qué tal? días. Bueno, un placer que nos acompañes. A ver, ¿cuáles son un poco los puntos a responderle al representante del Partido Nacional, Sebastián Andújar, que aquí en pocas palabras trazó algunos de los temas por los cuales la gran parte de la oposición cuestiona lo planteado por el gobierno del presidente Yamandu Orsi? No vamos a votar aumentos de impuestos, se plantea por aquí, y se señala que que no se ha cumplido con la palabra empeñada en la campaña electoral. Bueno, en realidad yo tengo una visión positiva del comunicado que hace el Partido Nacional, no es negativa. Más allá de las consideraciones o de las evaluaciones políticas que se hacen por parte de ese partido, yo creo que hay una ventana de posibilidad de acuerdo con el Partido Nacional, creo que lo dejan de manifiesto al final, y notoriamente que nosotros vamos por ese camino que es el de poder discutir, intercambiar e incorporar, si es necesario, como dijo el ministro de Economía, algunos de los planteos que surjan desde la coalición. Nosotros ya lo hemos dicho recurrentemente desde el día domingo hasta la fecha. Este es un presupuesto que para nosotros es esperanzador, porque creo que por primera vez en una situación de absoluta austeridad se atiende con la misma responsabilidad las cuentas públicas y la emergencia social. Y en el plano tributario, que es básicamente a donde está orientada tu pregunta, yo diría que hay adecuaciones y adhesiones y ajustes técnicos. Yo lo comentaba el otro día con algún otro periodista, no se están creando impuestos como plantea la oposición política. En todo caso, en el caso de Temu, concretamente, lo que está haciéndose es una extensión de un impuesto que ya existe. Estamos hablando de 3 puntos, ¿no? De 3 puntos, sí, del impuesto mínimo global, que es una adhesión a lo que la OCDE plantea a nivel que lo está haciendo solamente Brasil en el continente. Yo creo que es una medida muy valiente de un país de tan pequeña escala como el Uruguay, que está tratando de subirse al tren del mundo, ¿no? El mundo va o vira hacia cambios tributarios importantes y el Uruguay no quiere quedar afuera. Después estamos hablando de gravar la renta o la ganancia del capital en el extranjero para equilibrar y generar un poco de justicia tributaria con lo que sucede con el capital nacional. Y por último, esta extensión del IVA, que yo venía leyendo hace un rato, que es fantástico, ¿no? Porque acá nos estamos quejando de esta extensión, sí, cuando México está discutiendo por esta hora ponerle aranceles que superen el 33,5. Escuchaba al ministro de Comercio y al subsecretario de esa cartera decir que que están protegiendo la industria nacional, las fábricas locales. Chile, que es un país de economía abierta y que vende la mayor cantidad de cobre a China, está colocando un IVA del 19%, Colombia también, o sea que en definitiva este planteo que hace el gobierno nacional va en línea con lo que está haciendo el mundo. En este momento Estados Unidos está evaluando la posibilidad de hacer lo mismo, de gravar los pequeños paquetes de determinado monto. La Unión Europea está estudiando el efecto Temu en sus países, es decir, el Uruguay no está inventando nada, está protegiendo su industria, el comercio y el empleo. No me queda claro por qué están de acuerdo con el Partido Nacional. Porque lo mencionabas. Yo lo que digo es que veías como positivo. Yo lo que veo positivo de ese comunicado, que tiene varios puntos. Sí. Yo lo leí, no lo vi ni en televisión ni lo escuché en radio, pero conozco lo que piensa Sebastián y lo que han transmitido públicamente, es que dejan una ventana abierta al diálogo y hablan de que naturalmente están dispuestos a votar el presupuesto quinquenal. Pero ningún impuesto, dije. Bueno, fantástico, pero Aldo, 714 artículos. Entonces hay que ver si lo votan en general, qué de los 714 artículos ellos están dispuestos a acompañar y cuáles no. Yo tengo esperanzas ciertas de que el Partido Nacional acompañe una parte importante
de este presupuesto, como hemos acompañado nosotros en otras ocasiones. Ahora cuando el Partido Nacional dice que se ha debilitado la regla fiscal, que se aprobó durante la ley de urgente consideración, que le quitaron el tope de gasto. La regla fiscal que ellos inventaron y no cumplieron en ninguno de sus 3 objetivos centrales. Nosotros lo que estamos haciendo es reformularla. Nosotros estamos quitándole el tope del gasto, como lo explicaba Gabriel Odone, porque para nosotros el gasto no es un problema, no es malo en sí mismo. Lo que sí estamos manteniendo, porque sí es trascendente, es el tope de endeudamiento que no puede superar el 65% sobre el producto. Si el Partido Nacional hubiera hecho las cosas tan bien, seguiría siendo gobierno, y la gente eligió en el balotaje cambiar de signo político desde el Poder Ejecutivo, porque naturalmente que hay cosas que naturalmente no estaban funcionando de la mejor manera posible. Entonces, hay un instrumento que fue positivo porque ordenó la política fiscal, que es la regla. Nosotros no la estamos eliminando, la estamos reformulando. Uh-huh. Y cuando se habla de que el tema de las políticas sociales que plantea hoy el gobierno coincide con los lineamientos del presupuesto del gobierno anterior. Eso no es así. Porque si fuera así, a ver, insisto con lo que decía Pacha Sánchez en la jornada de ayer, cuando se le decía por parte de un vecino que estaban un poco cansados de este enfrentamiento permanente entre los partidos políticos y que hay que aceptar que hay un partido que ganó y otros partidos que fueron derrotados. Y hay un comentario que me gusta hacer porque yo creo que es cierto. Las elecciones las pierden los gobiernos, no las ganan las oposiciones. Puedes tener el mejor elenco, las mejores propuestas, pero siempre el que es mano es el gobierno, el que tiene la posibilidad de hacer cosas es el gobierno, y los resultados están a la vista. Si hay una inversión desbalanceada hacia el componente social del 62% del presupuesto quinquenal que presenta el Frente Amplio, es porque hay emergencias sociales, porque hay pobreza infantil, es porque hay carencia en materia de vivienda, es porque hay problemas en diversas áreas de la vida nacional que no pudo resolver la coalición republicana. Entonces yo insisto, se le está reconociendo, sí, es verdad, la ejecución presupuestal del 2024, esa es la línea de base del presupuesto quinquenal, porque precisamos más recursos en el 2025, 2026 y hasta el final del periodo para atender esos problemas que heredamos de la administración pasada. Por eso hay un reconocimiento de lo que ejecutaron en el último año. Sí, que es lo que hablamos, ¿no? Que siempre esto del presupuesto ya arranca con la mayor parte, con todo ya comprometido, ¿no? Con un gasto gigante que viene, que hay que seguir respaldando. Con respecto también se habla del optimismo del crecimiento, de ese 2.2 o que podría llegar a 3 cuando en lo último se ha llegado a un 1% de crecimiento. ¿En qué también se basan en ese? La oposición dice optimismo, algunos analistas económicos también lo dicen, para avanzar en ese crecimiento del Producto Bruto Interno del país. Es entendible el planteo porque el Uruguay viene creciendo a tasas muy menores del 1% en los últimos 10 años, pero hay un equipo económico muy serio, no estoy diciendo que los anteriores no lo hayan sido, lo que estoy diciendo es que el equipo económico apuesta a un crecimiento del 2,4 y explica cómo lo va a hacer. Entonces eso me parece que es lo relevante, capaz que nosotros todavía no estamos explicándolo en profundidad, pero hay un desempapelamiento del Uruguay para que los inversores vengan, digamos, un poco más cómodos a invertir sus recursos y a generar empleo en el Uruguay. Se transforma la Dirección Nacional de Zonas Francas en una dirección para captar inversiones, se fortalece Uruguay 21, se eliminan algunos trámites y se digitalizan otros. Ese desempapelamiento tiene que ver con la desburocratización también. Que es más fácil esa palabra porque son es más las dos entendible complicadas por la gente. Pero se están generando las condiciones del Ministerio de Economía para que la inversión llegue al Uruguay con cierta comodidad, porque el Uruguay es un país serio que tiene que abrirse al mundo, continuar su apertura al mundo para que se genere mano de obra genuina. Y además hacer una apuesta bien importante a las pequeñas y a las medianas empresas que son generadoras de la mayor cantidad y calidad de mano de obra del Uruguay. Por eso yo creo que el Uruguay va en un camino de crecimiento con algunos parámetros que están preestablecidos ya en el presupuesto. Obviamente que a las transnacionales, que son las que facturan, estamos grabando, la gente tiene que tenerlo bien claro, ¿no? A corporaciones que facturan más de 750 millones de dólares por año, ¿no? No son pequeños comercios que están instalados en el Paso Molino. Esa es la realidad. Que ya pagan ese impuesto en su casa matriz, que evidentemente se les generará algún gasto administrativo o contable, pero que no le va a mover la aguja a nadie. Y como concepto general, yo lo vengo repitiendo porque me parece muy importante, porque generó una gran discusión en tiempos pasados, estamos grabando el capital.
no estamos grabando el trabajo. El capital especulativo, el capital rentista, no el capital productivo, y eso me parece que es una seña identitaria de la dirección que tiene este gobierno nacional, que más allá de ideología, más allá de sus convicciones, está marcando un rumbo serio y sostenible, además. Ayer teníamos aquí, diputado Tucci, al presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, el fiscal William Rossi, planteó un panorama absolutamente desolador con respecto a la cantidad de profesionales que están trabajando en fiscalía, ¿no? O sea, que no hay presupuesto, que si bien es cierto, se anunció la creación de una Fiscalía Penal de Montevideo de Violencia Doméstica, una Fiscalía en Ciudad del Plata, o la Escuela de Fiscales del Uruguay, falta gente. Sin ir más lejos, un hecho puntual. Ayer en Telemundo dábamos cuenta de una investigación en la Armada. Desaparecieron 35 toneladas de carne. Es un escándalo esto, ¿no? Y avanzó la investigación y no eran 35 toneladas de carne, son 57. Una cosa increíble. ¿Y por qué va tan lento? Y, por ejemplo, las fiscalías de delitos complejos tienen un único contador. O sea, así es muy difícil, ¿no? Y la Corte Electoral, que es el que monitorea a todos los partidos políticos, tiene 2. Bueno, y ahí ¿No? No, claro, el escenario es... Bueno, a ver, yo lo que digo es, este es el mejor presupuesto posible. Este presupuesto es hijo de una realidad que es heredada. No es su excusa, esta es la realidad. Cuando nosotros construimos este presupuesto lo imaginamos o lo soñamos, y ahí O'Donnell hablaba de espejismo fiscal, hablábamos de un país que tiene una proyección de déficit de 2,8. Cuando ingresamos al gobierno era casi el doble. Y eso naturalmente que limita las posibilidades de poner tanta plata como quisiéramos en cada estamento del Estado. En el caso de Fiscalía, en el caso de Poder Judicial... Pero Mario, yo te podría decir... Mariano. Perdón. En el caso de... Es más corto Mario, pero Mariano, veníamos de 15 años de gobierno del Frente Amplio. Sí, sin duda. No, pero lo que me interesa destacar es que estamos hablando de un presupuesto que es incremental, tanto en Fiscalía como en el Poder Judicial. En Fiscalía creo que empezamos en 40 millones y terminamos en 56, y en el Poder Judicial empezamos en 50 y terminamos en 200, pero es un presupuesto que está abierto. Porque así como le decimos a los partidos de oposición que estamos dispuestos a escuchar sus reivindicaciones, sus reclamos y sus propuestas para poder incorporarlos, también al resto de las instituciones del Estado y organizaciones sociales que van a comparecer. Aquí nadie se va a quedar sin plata o sin refuerzo presupuestal en la medida que lo haya solicitado, si es parte de los incisos o la Administración Central, y en ese sentido, insisto, que tanto Fiscalía como Poder Judicial, por poner dos ejemplos concretos, están teniendo un incremento cuando antes realmente no les era tan favorable la situación presupuestal que presentaba el anterior gobierno. ¿Dónde notaron mayores flaquezas? Porque en todos lados, ni más ni menos, en todos lados, ¿no? Poder Judicial. En todos lados, ¿no? Me parece que todo lo que el capítulo de vulnerabilidad, de salud e infancia y adolescencia, faltaba no solamente dinero, sino estrategia. Yo quiero resaltar algunas cosas que me parecen importantes, ¿no? Por eso decía que el 62% de lo presupuestado está orientado hacia las políticas sociales y hacia el combate de la desigualdad, que es lo más trascendente. Por así aparece el aumento del 50% del bono crianza, y uno cuando lo larga así es una cifra fría, pero en realidad estamos hablando de 30.000 hogares, 30.000 hogares donde hay mujeres embarazadas, chicos de 0 a 3 años. Estamos hablando de la mayor inversión en la historia del Uruguay en materia de adolescencia, porque cuando tú multiplicás las becas Butiá de 14.000 a 70.000 y además multiplicás sus montos, estás hablando de una inversión realmente tremenda en esa materia. Después, hay una serie de programas que son transversales. Algunos nos decían, pero pusieron poca plata en seguridad respecto a lo que otros presupuestos han colocado. Bueno, eso no significa que lo tengamos de manera, lo atendamos de menos manera, ¿no? Acá no se puede divorciar las políticas sociales del Uruguay de la seguridad pública, y es una apuesta que está haciendo el gobierno de entrelazar esas dos áreas de la vida nacional y, por ejemplo, construir como resultado el programa Más Barrio, que es la atención con Policía Nacional, que ataca el delito, pero también con un conjunto de políticas públicas que fortalece la matriz social de los barrios y de toda la territorialidad. Ese es un punto que aparece en cuanto al presupuesto. Desde la oposición se dice, no parece un plan en seguridad más allá de un plan como a ellos les gustaría que sea, en realidad, es lo que hay que aclarar. Por ejemplo, aparece este ítem de Más Barrio, y ¿qué otros puntos aparecen ahí a resaltar? Después aparecen un conjunto de obras que tiene que ver con la reformulación del sistema penitenciario, con, de alguna manera, la cantidad de plazas que se van a multiplicar, con la construcción
dos cárceles para de alguna manera descomprimir el hacinamiento que hay. Sí, los en el funcionarios sistema. penitenciarios ya tienen en el Parlamento instalan carpa de protesta Sí. porque no están de acuerdo con lo que se otorga. Bueno, pero igualmente el desacuerdo, la movilización o el reclamo nunca es un problema para el Frente Amplio, al contrario, ni cuando fuimos oposición y ahora que somos gobierno. Siempre vamos a estar atendiendo y escuchando. ¿Hay un margen ahí también o ya Bueno, está siempre hay establecido? margen. Yo insisto, cuando a ti te faltan 2 votos para poder diligenciar el presupuesto, vos tenés que escuchar a todo el mundo. Entonces nosotros siempre vamos a estar dispuestos a escuchar y tener las orejas bien abiertas. En el caso del sistema penitenciario vamos a estar incorporando incluso 1.000 efectivos al Instituto Nacional de Rehabilitación, y hay cosas que ya estamos haciendo con el actual presupuesto que heredamos del gobierno del doctor Lacalle. Comienza en octubre un plan nacional de alfabetización en cárceles que creo que se va a gestar primero en 2 módulos del CONCAR y va a atender a 3.500 privados de libertad. Hay un montón de cosas que se están haciendo, que están dentro de las 63 medidas y otro montón de cosas más que se van a construir a partir de la votación de este presupuesto, que esperemos cuente con unas cuantas manos levantadas más allá de la Frente Amplistas. Se planteó un debate muy fuerte con respecto al tema colonización y la compra de la estancia. Y ayer en el debate en la Cámara fue muy duro lo que se dijo. Se habló de que había un acuerdo entre Cabildo Abierto y el Frente Amplio para, por un lado, postergar la investigadora sobre la compra de esta estancia a cambio de acuerdos en la votación de la ley de presupuesto. Esto fue en un debate entre representantes de Cabildo Abierto y del cual el Frente Amplio no participó. No. Porque acá hay una realidad Pero se habla de un acuerdo que tiene que quedar muy Cabildo clara. Abierto, No hay Frente acuerdo con Cabildo Abierto. Porque Cabildo Abierto quiere ir hacia una investigadora y nosotros no. Porque consideramos que no hay mérito para que una investigadora prospere. ¿Por qué nosotros acompañamos la moción de Cabildo Abierto? Bueno, porque sí coincidimos que en el marco de la discusión de la ley más importante que tiene el país, que es la de presupuesto, instalar una investigadora parece chiste, pero además el tema ya está resuelto, porque el diputado Salle dijo que va a llevar el tema a la justicia. Entonces, si tú judicializás el tema, ¿cuál es el sentido de analizarlo legislativamente, ¿no? Entonces yo creo que eso fue lo que sucedió. Hay ahí un lío bastante importante en el marco, en el centro de la coalición republicana. Cabildo Abierto se viene mostrando como se mostró siendo gobierno, con independencia en sus acciones y en sus votos. Cabildo funciona igual en el gobierno que en la oposición, vota lo que le parece bien, no vota lo que le parece mal. Insisto, las posiciones de Cabildo, en este caso, y el Frente Amplio son distintas. Nosotros consideramos que no debe haber investigadora porque no hay mérito, y eso es lo que dice el informe en mayoría del gobierno de los dos compañeros que trabajaron en la preinvestigadora. Cabildo Abierto entiende que hay que votar la investigadora y lo que dice es que vamos a hacerlo en diciembre. Ajá. Nosotros lo que hacemos es, como tenemos la discusión que va a ser muy larga en las 2 cámaras del presupuesto, es separarlas en el tiempo y por eso acompañamos. O sea, no hay ningún acuerdo entonces. Y si nosotros estamos en contra y ellos están a favor, no hay acuerdo. Ajá. ¿No? Esa es la realidad. Bien. Sí, ¿cómo están leyendo las últimas encuestas de aprobación? La última es de Factum en los primeros meses de la gestión de Yamandu Orsi, comienza el mes de agosto con un 44%, la desaprobación alcanza el 22% y quienes no aprueban ni desaprueban es el 33%. Están mostrando guarismos altos de que no aprueban ni desaprueban. ¿Cómo lo leen ustedes eso? Yo leo que casi un 70% de la población, según lo que está diciendo tú, que no desaprueba la gestión de gobierno. Entonces, en esa medida, no teniendo todavía un presupuesto votado genuino y no pudiendo poner en marcha el grueso de las políticas públicas que comprometimos con el electorado, yo creo que es un indicio positivo del cual no hay que ser conformista, porque la autocrítica es un valor de la izquierda, pero yo creo que el Frente Amplio viene por un buen camino, con mucha seriedad trabajando, con mucho diálogo y mucha mano abierta, como ha dicho el propio presidente Orsi. Este es un gobierno que viene haciendo del acuerdo un culto. Lo hemos visto en la Cámara de Diputados, diligenciando las leyes centrales que han pasado por allí con los votos de más de un partido político, y me parece que ese es el talante incluso que la gente espera de un gobierno, con mayorías o sin mayorías. La gente está aburrida, es lo que nos dicen en la calle, del enfrentamiento y de la discusión chabacana. Tenemos ¿Lento? ¿No les ha dicho? ¿Cómo? ¿Un poco quieto o lento, sin anuncios o esperando un presupuesto? Mirá que nosotros comprometimos 63 medidas y llevamos digamos, realizadas 32, según lo que viene monitoreando, valga la redundancia, la Agencia Nacional de Monitoreo. Te planteaba, por ejemplo, el Plan Nacional de Alfabetización, pero hay otro conjunto de medidas importantes. Yo creo que es un gobierno que viene marchando a paso firme
y sobre todo con el respaldo de la gente. Ayer hubo una reunión ahí en el Club Progreso con varios de los ministros y ministras. Nosotros este presupuesto quinquenal lo vamos a militar en el Parlamento, pero también en la calle, porque queremos que la gente conozca y tenga la información de lo que estamos construyendo rumbo a los próximos 5 años. Diputado Mariano Tucci, muchas gracias por haber estado en Informativo Sarandí. El gusto ha sido Seguiremos mío. conversando Con porque mucho esto gusto. recién empieza, hay mucho por delante. 45 días. 45 días y muchas reuniones con representantes Exactamente. de la sociedad entonces. Muchas gracias. A ustedes. Esta entrevista